Hola, el día de hoy mis compañeras y yo presentaremos el tema de lipoproteínas de la materia de bioquímica. El contenido que veremos a continuación será, como primer apartado, hablaremos de lipoproteínas y sus características. Segundo, su estructura y composición. En tercer lugar, hablaremos de la función de las lipoproteínas. Luego, su clasificación describiendo cada tipo. Y por último, hablaremos de su metabolismo por medio de vías endógenas, exógenas y para el transporte inverso del colesterol. ¿Qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son macromoléculas cuya función es empaquetar los lípidos insolubles en el medio acuoso del plasma y transportarlos desde el intestino y el hígado a los tejidos periféricos y, desde estos, devolver el colesterol al hígado para su eliminación del organismo en forma de ácidos biliares fundamentalmente. La forma de las lipoproteínas es esférica, son hidrosolubles y su núcleo está formado por lípidos apolares hidrofóbicos. ¿Cuál es la estructura de estas partículas especiales? Las lipoproteínas están conformadas por lípidos asociados de forma no covalente con proteínas, ya sean apolipoproteínas o apoproteínas, pero además también incluyen moléculas antioxidantes liposolubles, es decir, son partículas con un centro apolar, que incluye triacilgliceroles y ésteres de colesterol, y también contienen un revestimiento anfifílico formado por fosfolípidos, colesterol no esterificado y las apoproteínas. Las apoproteínas o apolipoproteínas son proteínas que forman la fracción proteica de las lipoproteínas. De estas se conocen diferentes clases y subclases, las cuales cumplen varias funciones específicas, como reconocimiento de receptores, la activación enzimática, la función estructural y otras. Las apolipoproteínas se dividen por estructura y función en varias clases principales, denominadas por letras, y cada clase se divide en subclases. Por ejemplo, ApoC1, ApoC2, ApoC3. Todavía se desconocen las funciones de todas las apolipoproteínas. Algunos ejemplos se pueden ver en la tabla. La apoproteína A, B48 y B100, estas participan en el mantenimiento de la estructura de la lipoproteína. La apoproteína A1 y C2 actúan como cofactores de las enzimas del metabolismo de las lipoproteínas. La apoproteína A4 absorbe lípidos en los intestinos y la apoproteína B100 y E3 son reconocidas por receptores. La función de las lipoproteínas es la de mantener sus componentes lipídicos solubles cuando los transportan por el plasma y la de proporcionar un mecanismo eficaz para transportar su contenido lipídico a y desde los tejidos. Clasificación de lipoproteínas. Dado que los lípidos tienen una densidad mucho menor que las proteínas, el contenido lipídico de una clase de lipoproteínas está inversamente relacionado con su densidad. Así, cuanto mayor es la abundancia de lípidos, menor es la densidad. Esto se puede notar con los kilomicrones, los cuales tienen altas cantidades de lípidos y pocas cantidades de proteínas, a comparación de la HDL o las lipoproteínas de alta densidad, las cuales tienen grandes cantidades de proteína y menor cantidad de lípidos. La clasificación estándar de las lipoproteínas incluye, por orden creciente de densidad, kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, lipoproteínas de densidad intermedia IDL, lipoproteínas de baja densidad LDL, que es el conocido colesterol malo, y lipoproteínas de alta densidad HDL, el colesterol bueno. Algunos esquemas de clasificación establecen dos clases de HDL y además existe una lipoproteína mucho menor denominada lipoproteína de muy alta densidad o VHDL. Clasificación de las lipoproteínas. Existen 6 tipos que son las kilomicrones, LDL, VLDL, HDL, IDL y VHDL. Las kilomicrones son lipoproteínas grandes con densidad extremadamente baja que estas transportan los lípidos de la dieta desde el intestino a los tejidos. La LDL
transportan el colesterol a los tejidos donde hay receptores de LDL. La VLDL, estas sintetizan en el hígado y transportan lípidos a los tejidos. Estas VLDL van perdiendo en el organismo triacilgliceroles y algunas apoproteínas y fosfolípidos. Ahora, la HDL también se producen en el hígado y eliminan de las células el exceso de colesterol llevándolo al hígado. Este es el único órgano que puede desprenderse de convirtiéndolo en ácidos biliares. El IDL es un complejo lipoproteico con una densidad entre la del VLDL y la del LDL. El producto tiene una vida media relativamente corta y está normalmente en la sangre y en concentraciones muy bajas. Y para finalizar, VHDL. Estas transportan los fosfolípidos ingeridos y los endógenos. Receptores de lipoproteínas. Estas existen dos tipos, que son las hepáticas y las periféricas, y su función principal es de reconocimiento molecular. Los receptores hepáticos son afines a apoproteínas específicas de diferentes lipoproteínas. Estas son captadas por este importante órgano y existen receptores de remanentes de kiliomicrones, de remanentes de VLD, de las LDL y de HDL. Las periférico, pues como dice su nombre, están a nivel periférico de las células, de los tejidos periféricos, y existen receptores de LDL y de HDL. Y en los macrófagos en particular, hay receptores que reconocen las LDL alteradas, como estas son las acetiladas, oxidadas o glicosiladas. Metabolismo. El metabolismo, pues existen tres vías para el transporte de lipoproteínas en el organismo, que estas son la vía endógena, la vía exógena y la vía para el transporte inverso del colesterol. Primero hablaré sobre la vía exógena. La vía exógena, pues esta transporta los lípidos de la dieta desde el intestino a sus diferentes destinos metabólicos en diversos tejidos, como por ejemplo los triglicéridos, colesterol y fosfolípidos que provienen del intestino son ensamblados en los kiliomicrones. Al igual que la circulación, son hidrolizados por el sistema de la lipasa lipoproteica y en el hígado por la lipasa hepática. Los triglicéridos son utilizados en los tejidos extrahepáticos, mientras que casi todo el colesterol es entregado nuevamente al hígado, y estas partículas son retiradas de la circulación por el hígado utilizando los receptores para LDL. Vía endógena, pues es un sistema mediado por la ApoB100 de síntesis hepática que forma parte de la estructura de las VLDL, IDL y LDL. Se inicia en el hígado, donde se ensamblan y se secretan las VLDL, y pues la síntesis de estas aumenta con la ingestión de grasa y de carbohidratos. Estas pues se transportan triglicéridos hacia los tejidos periféricos y colesterol hacia las suprarrenales y membranas plasmáticas, y este colesterol es transportado como colesterol esterificado y libre. Y pues los VLDLs provenientes del hígado entran en la circulación y se intercambian con las HDL ApoC1, ApoC2, ApoC3 y ApoE. Y pues en la circulación son hidrolizadas por la LPL y pierden triglicéridos y se convierten en partículas más pequeñas que se llaman remanentes. Una proporción de ellas es captada por el hígado, por otros tejidos, y el resto entra en la cascada lipolítica. Ahora, es importante mencionar que la presencia de ApoE pues es muy importante para el reconocimiento de la partícula IDL por el receptor hepático para ApoB, ApoE, que permite incorporarla en el hígado y proseguir el metabolismo. Y pues las CDL constituyen los principales transportadores de colesterol plasmático hacia los tejidos, y una vez en el interior de la célula, la partícula es desarmada en sus componentes proteicos y lipídicos. El colesterol libre en exceso es reestirificado por el acilcoenzima colesterol acetyltransferasa, que es el ACAT, para el almacenamiento intracelular. Vía para el transporte inverso de colesterol. Pues ese es un proceso en el cual el colesterol excedente de los tejidos periféricos se transporta hacia el hígado. Empezamos cuando las HDL, pues estas son encargadas de llevar a cabo esta vía y pues acarrean el colesterol hacia el hígado para su posterior reciclaje o eliminación. Se divide en 4 etapas: el eflujo del colesterol libre, la esterificación del colesterol, la transferencia del colesterol desde las HDL hacia las lipoproteínas con ApoB
y la depuración hepática. Comenzamos con el flujo del colesterol libre desde las células periféricas hacia el espacio extracelular, pues comienza con la hidrólisis del colesterol esterificado, que está almacenado pues en el citoplasma celular. Pues se va a producir una translocación de ese colesterol libre hacia la membrana plasmática y después va a haber un pasaje al espacio extracelular. Y entre los distintos mecanismos, para el flujo del colesterol hacia las pre-B1-HDL se destacan la difusiva pasiva y a través del transportador ATP Binding Cassette clase A tipo 1. La segunda etapa del transporte inverso del colesterol va a ser la esterificación del colesterol libre, la cual va a ser llevada a cabo por el enzima LCAT, que va a ser activado por la ApoA1. Lo que va a suceder es que LCAT va a formar un complejo junto con las partículas de HDL, inicialmente con la parte pre-beta 2 HDL, y va a esterificar el colesterol libre que está en su superficie. Este complejo se le va a llamar pre-beta 3 HDL. Después, el colesterol que está recién esterificado va a migrar hacia el interior de las partículas lipoproteicas debido a que es hidrofóbico. Así va a comenzar a transformarse las pre-beta HDL, que van a pasar de una estructura discoidal a una esférica con movilidad alfa, y el aumento continuo de su tamaño va a llevar a formar la fracción HDL3, luego a la HDL2, y durante esto también se va a incorporar colesterol libre, fosfolípidos, kilomicrones y VLDL, debido a que durante la acción de la lipoproteína lipasa se van a ir liberando componentes de la superficie a la circulación plasmática. La tercera etapa va a comenzar por la acción de CETP, con la transferencia del colesterol esterificado que va desde las HDL hacia las lipoproteínas con ApoB, intercambiándolo por triglicéridos. A consecuencia del proceso se va a originar una HDL con mayor contenido en triglicéridos, y esta va a ser susceptible a la acción de la lipasa hepática, la cual la va a convertir en partículas más pequeñas y densas, mientras otros componentes como la ApoA1 y los fosfolípidos se van a liberar al medio. La cuarta etapa es la fase terminal en la que el colesterol esterificado es conducido hasta el hígado, pero existen distintas vías de llegada, como lo son la de las lipoproteínas con ApoB. Estas son aceptoras del colesterol esterificado que proviene de la HDL y van a conducir al colesterol esterificado hasta el hígado, y se considera una vía indirecta. También están las HDL, que son ricas en colesterol esterificado y que contienen ApoE. Pueden ser reconocidas por los receptores B, E y E hepáticos y ser catabolizadas. En este caso, el ligando para su unión sería la ApoE, y esta fracción, que también se le conoce como HDL1, se va a formar cuando las partículas maduras de HDL toman ApoE de otras lipoproteínas, como el kilomicrón y la VLDL. Por último, el colesterol esterificado de las HDL pueden ser captado directamente por las células hepáticas, sin necesidad de que estas lipoproteínas sean internalizadas. La captación selectiva del colesterol esterificado va a estar mediada por el receptor SRBI, y la interacción entre la lipoproteína y el receptor se va a producir a través de la ApoA1.